¿Qué tal, estimados estudiantes? A continuación resolveremos un ejercicio relacionado con el tema solución de una EDO. Ejercicio. Determine el valor de verdad de la siguiente afirmación. Justifique su respuesta. La expresión x al cuadrado sobre 2 más x por seno de y es igual a y al cuadrado. Determina una solución implícita de la EDO de esta forma. Para este ejercicio tenemos que verificar que una solución implícita de esta EDO debe tener esta forma. Así que vamos a empezar con la ecuación original. Entonces decimos x al cuadrado sobre 2 más x por seno de y tendría que ser igual a y al cuadrado. Para generar una solución implícita, lo que tendríamos que hacer es despejar la variable y en función de x. Si intentamos hacer ello, esto resulta ser un poco complejo, ya que estaríamos relacionando funciones trigonométricas con funciones algebraicas. Entonces, para generar una derivada, aplicamos la derivación implícita, ¿sí? Donde tenemos que recordar algunos conceptos pues sobre derivación, como cuáles, como estas fórmulas que voy a mostrar. Derivada de una suma o diferencia, derivada de un producto, derivada de una composición de funciones. Además, tienes que recordar que la variable y en sí es una función que depende de la variable x. Muy bien. Entonces, vamos a decir lo siguiente. Aplicando una derivada respecto de x, una derivada implícita respecto de x a cada uno de los miembros, ¿sí? De tal manera que quede de esta forma. Derivada respecto de x de toda esta expresión. X al cuadrado sobre 2 más x por seno de y. Esto resulta ser igual a derivada respecto de x, ¿de quién? De y al cuadrado. ¿Sí? Muy bien. Vamos a tener que utilizar estas propiedades, así que esta derivada respecto de x se va a tener que distribuir. Vamos a colocar derivada respecto de x, ¿sí? De este primer término de x al cuadrado sobre 2 más la derivada respecto de x de este producto. Aquí tienes que darte cuenta que aparece un producto de funciones, ya que estamos generando una derivada o una derivación implícita. Aquí vamos a derivar esta función y al cuadrado, vamos a degradar. No te olvides que la derivada de esta función debe estar acompañado siempre de su diferencial, es decir, diferencial de y respecto de x. Muy bien, derivamos este x al cuadrado sobre 2, colocamos algunas propiedades básicas, degradamos sobre 2 y aquí sí vamos a tener que aplicar la derivada de este producto. Recuerda que aquí tenemos dos funciones. La primera función pues es el x y la segunda función sería la función trigonométrica del seno. Muy bien, vamos a utilizar la propiedad derivada del primer término de la primera función sería la unidad multiplicado con esta segunda función. Luego colocamos pues más, colocamos la primera función y aquí vamos a aplicar la derivada. Lo voy a colocar como diferencial para que te des cuenta de algo. Sí, vamos a colocar aquí, sería la derivada pues respecto de x, ¿de quién? De esta función pues trigonométrica. Ahora te estarás preguntando, ¿y por qué no lo hacemos de forma directa? Lo que pasa es que tienes que darte cuenta que siempre que derivemos una función trigonométrica, tienes que aplicar siempre la regla de la cadena. ¿A qué me refiero con ello? Lo que pasa es que voy a tener que derivar la función seno y además voy a tener que derivar el argumento. ¿Correcto?
Así que no tienes que olvidarte de ello. Entonces, ¿cómo va a quedar esto? Vamos a decir lo siguiente. Bueno, aquí podríamos simplificar, no hay ningún problema. Me va a quedar pues el x más 1 multiplicado por el seno de y, pues resulta ser seno de y. Y aquí viene lo interesante. Más x multiplicado. Derivada de la función trigonométrica del seno, sabemos por derivación trigonométrica, eso resulta ser el coseno de y. Pero tienes que multiplicar la derivada del argumento. O sea, aparece tu diferencial de y respecto de x. Interesante. Esto es igual a 2 veces y multiplicado con este diferencial de y respecto de x. Pero recuerdas por derivación implícita, ¿qué cosa? Que la derivada de y respecto de x, pues también podríamos expresarlo como un y'. ¿Estamos bien? Para abreviar un poquito la expresión. Entonces, en vez de colocar toda esta fracción, lo podemos colocar en función de este y'. ¿Sí? Así que esta expresión ya queda un poco más reducida. Vamos a colocar aquí. Entonces, pues, ¿qué cosa voy a tener? Vamos a tener, pues, x más seno de y, sí, más x multiplicado con este coseno de y, multiplicado ¿con quién? Con este y'. Ajá. Esto tiene que ser igual a ¿quién? Esto tiene que ser igual, pues, a 2y multiplicado con este y'. Y si te das cuenta, ya se está formando esta expresión. Ahora lo que vamos a tener que hacer es una agrupación, ¿no? Este término, pues, que está en el lado izquierdo, lo voy a tener que agrupar con este término que está en el lado derecho. Así que lo voy a pasar al otro lado. ¿Sí? Entonces, ¿qué cosa me va a quedar? Me va a quedar un x más seno de y. Pues esto resulta ser 2 veces y, ¿sí? Multiplicado con este y', menos este x multiplicado con este coseno de y, ¿sí? Y este está multiplicado con el y', ¿ya? Lo que voy a tener que hacer es agrupar estos dos de aquí. Lo cual voy a tener lo siguiente. A ver, vamos a colocar pues por aquí. Esto me va a quedar el y', ¿sí? Colocamos aquí este y', aplicando la factorización por el método del factor común. Sería 2 veces y menos x por el coseno de y. Sí, ahí está. Aquí tenemos el x seno de y. Y por último, lo que voy a hacer es despejar, ¿no? Entonces vamos a decir, pues, que este y' tendría que ser igual a ¿quién? En la parte del numerador me queda x seno de y. Esto tendría que estar, pues, dividido con este factor, que sería 2y menos x por el coseno de y. Y si nos damos cuenta, lo que hemos encontrado en sí es una solución implícita. Y esta solución implícita, pues, justo coincide con lo que nos está diciendo. Por lo tanto, podríamos considerar que esta afirmación es verdadera. Y con eso estaríamos dando solución a este ejercicio. Gracias.